que me cuenten, antes de comenzar, por el chat y por micrófono si es que pueden, lo que hablamos ayer. ¿Qué les quedó de lo que hablamos ayer? Ayer empezamos a hablar de distintas alteraciones que eran principalmente vimos de cavidad bucal y hablábamos acerca de inflamaciones, ¿o no? Ya, dentro de las cuales podíamos distinguir. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos ayer? Estomatitis, ¿cierto? Había diversos tipos de estomatitis que las clasificamos como, ya también hablamos de fisura palatina al principio, ¿sí? ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ambos trastornos como la queiroquisis y palatosquisis, estamos hablando de eso, y después hablamos de la braquignatia y el proenatismo, ¿sí? Bueno, gracias Carla. Bien, vamos a continuar con lo que quedamos ayer, donde íbamos a hablar acerca de los trastornos neoplásicos. Bien, eso vamos a hacer ahora. Así que les voy a compartir pantalla y voy a empezar la presentación. Avísenme cuando se vea, por favor. Se ve su pantalla, profe. Ok. Y nos habíamos quedado en esta parte, donde vamos a comentar entonces ahora lo que corresponden a las alteraciones neoplásicas de la cavidad oral principalmente. Bien, entonces voy a poner la presentación en formato completo. Bien. En cuanto a las cavidades del sistema, las neoplasias, perdón, del sistema digestivo, estas pueden ser variadas, originarse en distintos sitios de la cavidad oral o cercanos a la cavidad oral y nasal, y pueden ser de tipo benignas o malignas. Cerca del 50% de las neoplasias del tracto digestivo corresponden precisamente a neoplasias localizadas en la cavidad oral o en el segmento de la faringe. Bien, dentro de ellas hay trastornos que pueden ser más bien hiperplásicos, como la hiperplasia gingival, o trastornos realmente o derechamente neoplásicos, como distintos tipos de neoplasias que afectan principalmente al epitelio y tejidos blandos, ¿ya? Aunque vamos a ver algunas neoplasias que también afectan a tejidos densos, como el osteosarcoma, pero el osteosarcoma se presenta en distintos sitios donde hay tejido óseo, ¿bien? También van a haber distintos neoplasias también de tipo dentarias, que son raras, pero igual se pueden encontrar. Entonces, para continuar y no hablar todo el rato yo, quiero que busquen ustedes ahora, busquen algunos tipos de neoplasias de cavidad oral.
o que me comenten ustedes qué neoplasias ustedes han escuchado, o qué alguna neoplasia ustedes pueden comentar o han visto alguna vez quizás en algún caso. Lipoma, ¿ya? ¿Cuál sería el lipoma? La definición del lipoma. Hay unas que son bien típicas de cavidad oral. ¿Ya? Un tumor de células grasas, ¿sí? ¿Qué otras se pueden encontrar? Vamos a hablar de algunas nosotros, pero quiero mostrarles aquí algunas en la clase. Pero quiero que ustedes traten de buscar igual. Se supone que hay 24 personas conectadas y siempre contestan lo mismo de siempre. Papiloma, muy bien. Mixoma de tejidos blandos también. ¿Ya? ¿Alguna otra que conozcan? Carcinomas, ¿cierto? Los típicos carcinomas de células escamosas. Tumores odontogénicos también, como el ameloblastoma. Ya, muy bien. Miren, les voy a mostrar, no sé si están viendo acá, hay dos publicaciones, las tengo aquí ya seleccionadas para comentarlas con ustedes. Ahí. Acá. Acá estamos viendo dos artículos. ¿Sí? El primero hace referencia a un ameloblastoma y el segundo también un ameloblastoma de tipo acantomatoso, los dos, ya son similares. Ambos artículos son de distintos autores, pero relatan un caso similar donde se aprecian estos ameloblastomas. Entonces vamos a ver las características que tienen estas enfermedades, por ejemplo, estas dos. Vamos a ver otras más, pero vamos a partir con estas dos. Y después vamos a continuar con la presentación, ¿ok? Vamos a revisar este reporte de caso de ameloblastoma. Entonces, ¿a qué se va a denominar, por ejemplo, a que sea acantomatoso? ¿Sí? Este ameloblastoma es una neoplasia que acá se describe como neoplasia frecuente en perro y su incidencia aparece en el 6% de los tumores. Perdón, las neoplasias en general son frecuentes en perros de este tipo, ¿ya? Este ameloblastoma acantomatoso es una neoplasia benigna, pero que tiene características invasivas. Consiste en una proliferación del tejido odontogénico. Este es uno de los tumores que, como comentaba Felipe en la pregunta que les hice, es un tumor de tipo odontogénico, ¿ya? Corresponde a un tumor que es invasivo, que es un tumor fibroso, sin embargo no metastiza, ¿ya? Aquí también lo describen como metastiza. Y aparece, la presentación es un tumor que aparece como en forma de coliflor, ya que tiene una superficie irregular. A menudo produce, al invadir el tejido óseo, produce desprendimiento del tejido óseo, produce destrucción del tejido óseo y se puede desplazar a otras estructuras. Afecta con mayor frecuencia a la mandíbula en razas como el Golden Retriever, el Akita, el Cocker y el Pastor de Shetland. Aquí tenemos la característica de cómo se ve este tumor. Así se observa. ¿Ya? Esta es la masa, este es el ameloblastoma, esta es la superficie irregular que tiene ese tumor. Fíjense en esa foto.
Y acá, en el otro artículo, también podemos compararlo y podemos ver que la foto es similar, ¿ya? Aquí está un poco más sólido en la rama mandibular, pero tiene la misma característica, la misma presentación, ¿ok? Acá se ve la forma del epitelio, cómo invade, cómo es este epitelio, cómo se observa esta histopatología de este tipo de tumor, donde el epitelio se ve muy irregular y se observan estos espacios entre medio de las células epiteliales. Miren, ¿sí? Entonces, esto es porque el epitelio sufre esta transformación acantomatosa, que se llama, donde hay una distribución irregular de los estratos y se ve infiltrado el tejido conectivo entre medio de los estratos. Esto es tejido conectivo y este es el epitelio neoplásico. Bien. En este caso se habla de que se invade, ¿sí? Invade la dermis, ¿sí? Invade las capas profundas o los tejidos blandos, ¿sí? Por lo tanto, es capaz de poder extenderse al estroma, principalmente, de la mandíbula. ¿Bien? Este es un ejemplo, entonces, de uno de los tumores de origen odontogénico. Pero hay varios tumores en la cavidad oral. Vamos a tener aquí, entonces, que dentro de los tumores está el épulis, ahí lo vamos a comentar, la hiperplasia fibrosa, carcinoma de células escamosas, papilomas, melanomas y el acantoma y el meloblastoma. ¿Ya? La hiperplasia gingival se puede confundir con un tipo de tumor, ¿sí? Por ejemplo, con el épulis, que es un crecimiento inespecífico de la encía. ¿Ya? Al principio es una masa, ¿ok? Todo se diagnostica primero como una masa al examen físico, al examen clínico, pero después con histopatología es la forma de confirmar qué tipo de tumor estamos viendo, ¿ya? La hiperplasia gingival es un crecimiento de la capa submucosa de tipo fibroso de las encías. Entonces nosotros vamos a ver en la histopatología una gran cantidad de fibras, un tejido denso muy irregular, ¿sí? Es un crecimiento excesivo, por lo tanto, del estroma, y también se conoce con este nombre de hiperplasia fibrosa de las encías o hiperplasia gingival de las encías. Es común en boxer, es muy común en razas braquicefálicas que son predispuestas. Bueno, el boxer es un coleccionista de tumores. El boxer es una raza que normalmente es predispuesta a varios tipos de neoplasias, ¿sí? Se han descrito en la literatura que el 30% de los casos tienen más de 5 años. Bien, 30% de las razas son boxer y mayores de 5 años, principalmente. ¿Ok? Se va a ver un aumento, como lo vemos en la imagen, un aumento difuso o focalizado de la masa. Como va a originarse en la encía, va a comprometer a las piezas dentarias, por lo tanto tiende a destruir la parte basal del diente, la raíz del diente, y tiende a haber desprendimiento de piezas dentarias, ¿sí? Puede o no estar ulcerada, ¿ok? Tiene principalmente una forma nodular y se ha descrito que tiene relación con enfermedades periodontales. ¿Bien? Se ha descrito que tiene correlación con presentación de enfermedades periodontales. ¿Sí? Es un crecimiento que es de tipo lento, por lo tanto se pueden extirpar muchas veces estas hiperplasias gingivales, pero como la causa es inespecífica y muchas veces y está relacionado con el tipo racial, vuelven a aparecer. ¿Okay? Entonces es probable que a pesar de la extirpación quirúrgica, este tipo de masas vuelva a aparecer.
¿Ok? Ahí tenemos otro ejemplo donde se ve en el asterisco de la imagen, también tenemos una hiperplasia gingival. Para diferenciarlo del ameloblastoma, del punto de vista macroscópico, son bien similares. Sin embargo, el otro se describe como una forma más de coliflor y una forma más irregular en la superficie, como una superficie arrugada. En cambio, estas tienden a ser con una superficie más lisa. ¿Bien? El otro crecimiento que también es muy similar a la hiperplasia gingival es el épulis. Sin embargo, está formado por una proliferación de células gigantes, una proliferación de macrófagos o de células redondas, perdón, en el tejido conectivo, ¿ya? No tiene mucha diferencia macroscópica con lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, la forma de poder diagnosticarlo y diferenciarlo siempre va a ser histopatología. Estos crecen más rápido, ¿sí? Pueden ser, histopatológicamente se describen de tres tipos: el fibroso, el osificante y el acantomatoso, porque pueden tener distinta cantidad de componentes a la observación histopatológica. El fibroso puede contener gran cantidad de fibras, el osificante, matriz orgánica del tejido óseo, incluso puede formar parte de tejido dental, este mismo tumor. O sea, lo vamos a encontrar con dentina, por ejemplo, o cemento. Y eso, obviamente, la única forma de poder verlo es a la histopatología. ¿Bien? O también puede haber una proliferación epitelial y que puede invadir el tejido óseo. ¿Ya? Entonces vamos a tener estas dos masas donde la apariencia es similar. Ahora estos crecen más rápido y tienen una superficie más irregular, ¿sí? Estos sí forman una masa con un aspecto de coliflor, por lo tanto son similares al ameloblastoma. Y la única forma también de diagnosticarlo es con histopatología, la diferencia entre los dos. Los papilomas, la papilomatosis también llamada, es otro tipo de neoplasia, también benigna, está relacionada o está causada, perdón, de tipo viral. El papilomavirus es el causante de este tipo de neoplasias. Y esto es más común en animales jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el papilomavirus va a afectar a animales que son, que están, por ejemplo, que no tienen un sistema inmune competente, son animales inmunodeprimidos o animales que están recién formando su inmunidad. Por lo tanto, va a afectar principalmente a individuos jóvenes. O sea, el virus va a incubarse en etapas juveniles. Por lo tanto, es posible encontrar estas masitas, estos papilomas en cachorros y en juveniles. ¿Mm? Esta lesión se origina principalmente en el estrato de la piel, en el estrato espinoso de la piel. La incubación del papiloma tiene aproximadamente un periodo de un mes, ¿sí? Un mes y medio se describe para los papilomas. Son masas tumorales que pueden crecer lentamente, pero pueden incluso presentarse en un crecimiento progresivo de meses. Por lo tanto, puede haber en muchos casos una remisión espontánea del tumor, producto del desarrollo inmunológico del animal, o pueden no presentar ninguna respuesta inmunológica y pueden seguir creciendo. Estas masas pueden ser únicas o múltiples también. ¿Ya? Pueden ser solitarias o múltiples. ¿Y qué más? Van a tener un aspecto también similar al ameloblastoma porque tienen un aspecto como de... Este sí que es un aspecto de coliflor, un aspecto típico de coliflor. Son las famosas verrugas, ¿ya? Las vamos a ver de esa forma. Se ven como estas formas verrugosas en la superficie que tienen como proliferaciones, incluso se pueden romper, desprender cuando ya son muy grandes, ¿sí? Ahí la están viendo, ese perro tiene gran cantidad de papilomas en su cavidad oral, ¿sí?
Es muy similar al... Dígame. Profe, ¿Sí? ¿puede ser por fuera de la boca? ¿Por encima de la boca? No necesariamente por dentro. Estos generalmente van a afectar a mucosas húmedas, ¿ya? Generalmente los papilomas van a afectar a mucosas húmedas, por lo tanto va a ser en la superficie desprovista de pelos, por así llamarla, ¿ya? O en la superficie húmeda. Los otros tumores, como por ejemplo otras alteraciones como el herpes virus, pero el que no producen tumores, van a estar focalizadas en superficies un poco más secas. Pero los papilomas tienden a ser verrugas originadas, en este caso, en la superficie húmeda o lisa de la piel, no tanto en la zona pilosa, ¿ya? Pueden haber, pero es mucho más común que se presenten en estas zonas desprovistas de pelo. ¿Ok? Gracias, profe. Sí. Ya. Bien. La confirmación de todas maneras va a ser histopatológica, como siempre. Los neoplasias se diagnostican histopatológicamente, pero macroscópicamente. Nosotros las podemos diferenciar de las otras dos que vimos, de la hiperplasia gingival o del épulis, que son totalmente distintas. Esas se localizan en la encía y progresa después la lesión hacia otras partes. En cambio, puede estar originado en cualquier parte de la cavidad oral, ¿ya? En la superficie interna de los labios, en la cara interna de las mejillas, incluso pueden haber en el paladar también, ¿ya? Y ahí van a progresar o pueden crecer en otros lugares cercanos a eso. Pero los otros dos tienen su localización principal en la encía, ¿ya? Son de tipo gingival. ¿Sí? Entonces, este está relacionado con trastorno inmunológico o con déficit inmunológico o inmunodepresión en animales, por lo tanto, es más joven y es de tipo benigna, no es una neoplasia maligna, esto se pueden extirpar, ¿ya? Con tratamiento también o terapia inmune, también pueden, o cuando el animal desarrolla inmunidad, no vuelven a aparecer, ¿ya? Pero como son benignos, son de fácil extirpación. También tenemos, como les mencionaba, en otros lugares, no solamente en lugares que vieron en la imagen, lo que les mencioné, también ahí estamos viendo un papiloma en la lengua. El carcinoma de células escamosas, este es un tumor maligno, ¿ya? Es una neoplasia maligna. También se le llama carcinoma espinocelular, ¿ya? Es la otra denominación que va a tener. Los otros eran benignos. Todos los crecimientos que vimos anteriores son de crecimiento benigno. Se pueden comportar como malignos, como por ejemplo la hiperplasia, que no es una neoplasia propiamente tal, es una hiperplasia, pero con comportamiento agresivo, producto de que invade ya las capas inferiores. Pero esta neoplasia, el carcinoma de células escamosas, se describe como un tumor maligno de los queratinocitos o de la capa espinosa del estrato espinoso de la epidermis, ¿sí? En los felinos se describe como una neoplasia común, ¿sí? Y está relacionado a regiones que están desprovistas de pigmento. ¿Por qué? Porque estas células, este es el famoso cáncer a la piel que le llaman, estas células manifiestan una sensibilidad a la radiación ultravioleta. Por lo tanto, las zonas donde no hay pigmentación, donde tienen una poca cantidad de melanina, ¿sí? Tienden a manifestar este cambio neoplásico, ¿sí? Por lo tanto, este es el típico neoplasia que se ven en gatos blancos, también en perros blancos. Esa es una de las importancias por las cuales los animales en mucosas o en superficies de piel delgada es bien común de observar. ¿Han visto alguna vez algún animal algún perro o gato con carcinoma de células escamosas? No sé si les habrá tocado ver.
Por lo menos yo no, profe. ¿No? Bien. Mira, son lesiones que parten como una erosión, principalmente parten como muy pequeñas, estas lesiones parten como una erosión pequeñita, que cuando está en etapas más iniciales cuesta mucho diagnosticarla o cuesta darse cuenta qué corresponde, si es una lesión, por ejemplo, una estomatitis por calicivirus en los gatos, por ejemplo. Pero son estas lesiones que se produce esta úlcera en la piel, en la superficie mucosa, pero después del tratamiento vuelven a aparecer, ¿ya? Y vuelven a aparecer. No sé si ustedes han visto, pero los gatos principalmente se presentan en la cavidad nasal, en el borde de las orejas, en gatos blancos, y se ve como la piel como descamada, como se forman costras. Y son estas costras que, por más tratamiento que le hacen, vuelven a aparecer y vuelven a crecer y son bien agresivos. Los carcinomas en animales son bastante agresivos. Por lo tanto, se describe como un tipo de neoplasia muy invasiva, ¿ya? Extremadamente invasiva, que va a afectar incluso al tejido óseo, pudiendo producir osteólisis también, ¿ya? Va a producir metástasis, es metastásico, esto lo vamos a ver cuando se pueden chequear o se pueden examinar linfonodos regionales, ¿sí? También podemos verlas en la lengua, en encías, y no solamente se va a presentar en animales pequeños, ¿eh? También lo vamos a ver en bovinos, en equinos. Es común. Esta es una lesión bastante fea desde el punto de vista macroscópico, porque es sangrante, es ulcerativa, y destruye mucho el tejido en el cual esta neoplasia crece. Por lo tanto, vamos a ver generalmente animales que llegan en muy malas condiciones porque los dueños o no se dan cuenta o hicieron un mal diagnóstico o fueron muy temprano y después no fueron nunca más a la consulta, ¿ya? Así que siempre cuando observen una masa de crecimiento muy irregular y rápido, es importante tomar una muestra, tomar una biopsia, ¿ya? Ustedes pueden tomar una biopsia de cualquier lugar donde se realiza, donde encuentren, donde observen este tumor, ya en la encía, por ejemplo, en la lengua. Bueno, la lengua es más complejo, porque ahí, bueno, tienen que hacer cirugía para tomar, obviamente, la muestra, pero tienen que diagnosticarlo, ¿ya? Los carcinomas generalmente se van a diagnosticar por histopatología más que por citología. Hay otras neoplasias que se diagnostican bien con citología, funciona bien la citología, pero el carcinoma preferentemente se diagnostica mediante histopatología. ¿Sí? La característica histológica de esta lesión, se observan estos cambios de células pleomórficas en el epitelio, ¿sí? Con destrucción de las uniones celulares entre las células del epitelio. Se ve un núcleo bien voluminoso, bien hipercromático. Son bien características las células de carcinoma de células escamosas. Tienden a ser no queratinizados, por ejemplo, los epitelios que tienen este tipo de tumor. ¿Ya? Vamos a proyectar acá grande. Entonces, van a variar en tamaños, desde ser úlceras planas o heridas planas en la superficie, hasta ser proliferativos y de gran tamaño. Son de crecimiento muy rápido, son agresivos. Por lo tanto, como crecen rápido, tienen generalmente áreas de necrosis. Pueden causar alteraciones paraneoplásicas, que se llaman, que corresponden a alteraciones que son no producto de la neoplasia, pero sí son a consecuencia del crecimiento neoplásico, ¿ya? Que son, por ejemplo,
periodontitis, ¿sí? Gingivitis. Son enfermedades paraneoplásicas, síndromes paraneoplásicos. Ahí estamos viendo ese y estamos viendo ese. Dos tipos de carcinoma. Uno muy grande, que afecta a la rama mandibular incluso, y el otro en el paladar duro. Vemos ahí cómo se ve esta destrucción casi del paladar. Otro tipo de neoplasia que también es de crecimiento muy maligno, aunque generalmente se consideran algunos casos de melanoma benignos, pero la mayoría son de tipo maligno. El melanoma. Miren, el melanoma, el carcinoma y el linfoma son como los que uno les tiene miedo en la clínica, o sea, en el laboratorio cuando uno diagnostica este tipo de neoplasia, porque son de crecimiento muy rápido, son altamente invasivos y son metastásicos. Entonces, estos tres tipos de tumores, que son como el trío del terror, el linfoma, el melanoma y el carcinoma, tienen su característica histopatológica bien diferenciada entre los tres, ¿sí? Y son los tres de cuidado, ya son los tres de alerta cuando se presentan o cuando se está en presencia de este tipo de tumores. No solamente se dan en animales, obviamente yo les voy a dar siempre reseñas de animales, pero en humanos también se presentan este tipo de tumores y también tienen la misma agresividad, ¿ya? Es la neoplasia más común en caninos. Es la neoplasia más común en caninos. Ahora, hay melanomas que se denominan amelóticos o no melanocíticos, donde ahí va a ser muy difícil la diferencia con un carcinoma. Por eso ahí le escribí que son difíciles de diferenciar con respecto a los carcinomas, porque ustedes recordarán que los melanocitos son células que le dan el pigmento a la piel. Están en la epidermis, por lo tanto, tienen estas gránulos de melanina que van a pigmentar las capas de la piel, perdón, van a pigmentar los estratos del epitelio, ¿sí? Y, y por lo tanto, la coloración que tenga la piel y la coloración de los pelos, por ejemplo, es gracias a los melanocitos. Sin embargo, estos melanocitos cuando experimentan este crecimiento irregular o este crecimiento descontrolado, desarrollan este tipo de masas llamadas melanomas. Son de tipo nodulares estas masas, tienden a tener un crecimiento rápido, nodular, invasivo. ¿Qué más? Son rápidas, nodulares, invasivas. Y le estaba mencionando, de cuando estos melanocitos crecen en gran cantidad en el epitelio, pero no tienen no forman la melanina, bien, se denominan también melanomas amelanocíticos, amelanocítico o amelanótico, ¿ya? Quiere decir que no se tiñe o no se ven de color café o tanto. En cambio, las mayorías sí se van a ver, ¿ok? ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok. Veamos. Acá tenemos una masa, es un melanoma. Obviamente la encía normalmente va a depender de la raza, obviamente, de la pigmentación que tengan la raza de manera natural, es si tiene las encías pigmentadas o no, o el paladar pigmentado, pero aquí vamos a suponer de que este animal no tenía pigmentación en su encía, solamente en el labio, y aquí vemos la encía completamente pigmentada, entonces aquí uno sospecha inmediatamente de un melanoma. Bien.
Bueno, el pronóstico es desfavorable cuando la masa ya está en estado muy avanzado, como lo ven aquí, en esta imagen. Y lamentablemente los tratamientos no son efectivos para este tipo de neoplasias. Igual que en el carcinoma, cuando ya son estados muy avanzados, no tienen un tratamiento muy efectivo. Solamente hay que también hacer el diagnóstico de la capacidad o del índice metastásico que pueda tener. Por lo tanto, es importante poder vigilar los linfonódulos regionales y también los linfonódulos, por ejemplo, cercanos al tracto respiratorio, porque uno de los lugares donde este tipo de neoplasia metastiza es en pulmón, ¿ya? Llega ahí mediante los linfonódulos mediastinales. Entonces, es muy importante el diagnóstico de este tipo de neoplasias y sus metástasis a nivel regional, como por ejemplo en el tracto respiratorio. ¿Bien? ¿Profe? ¿Sí? Si el tratamiento no es tan efectivo, entonces, ¿qué sería como lo mejor recomendarle al propietario? Generalmente se extirpan este tipo de neoplasias, pero tienen un mal pronóstico, entonces los animales mueren al corto tiempo, entonces se les deja hacer tratamiento, ¿ya? Se les deja hacer tratamiento o se sugiere la eutanasia en esas condiciones. Nosotros por lo menos en la clínica, en la Católica, nos tocó un caso de un perro y de un gato, no, el gato tenía carcinoma. Era un perro con melanoma y, claro, estaba muy avanzado. De hecho, él estaba en la rama maxilar, ¿ya? Y la histopatología era un carcinoma melanocítico, o sea, un melanoma melanocítico y con infiltración en linfonódulos del cuello. Tenía todo, se biopsiaron 4 linfonódulos regionales del cuello y los 4 tenían metástasis. Por lo tanto, ahí la verdad que el pronóstico es bien desfavorable y uno obviamente emite el informe histopatológico con esas características, pero ahí el clínico, el veterinario, es el que tiene que dar finalmente la opinión al propietario. Y en esas condiciones, desde el punto de vista clínico, se decidió la eutanasia del animal, ¿ya? Porque tenía un muy mal pronóstico y también el animal estaba en muy malas condiciones porque había dejado de comer, ¿sí? Estaba muy decaído, lo llevaron muy tarde a la clínica. Entonces ya el animal venía con una condición desfavorable, ¿no? Porque estas neoplasias generan dolor por la inflamación que producen o por el proceso inflamatorio concomitante generan dolor, entonces los animales dejan de comer, no, y pierden mucho peso, el animal estaba muy caquético, ¿me entienden? Es por eso es importante que ustedes comenten o compartan la información que vayan conociendo a poquito en patología con los profesores ya de clínica, porque los profesores de clínica o los veterinarios clínicos le van a aportar esa visión finalmente del tratamiento, ¿sí? Y del pronóstico al animal. Del punto de vista patológico, eh, es como ver la realidad, ¿ya? El patólogo lo que hace es ver lo que está bien y lo que está mal, y describirlo, y informarlo. Entonces ahí el patólogo no emite ningún tratamiento, nada. Muchas veces no nos metemos en esa parte de los tratamientos, ni del pronóstico, por eso están los clínicos. Entonces ahí, apoyado de otras cosas, el clínico siempre va a tomar la decisión en base a la información que venga desde patología. ¿Me entienden? Sí, profe. No, no, no siempre se van a dedicar ustedes a hacer todo. Quizás muy pocos, muy pocos. Yo he conocido de todos los años que llevo haciendo clases, hay 3 colegas veterinarios ya que están dedicados a la patología de manera seria, ¿sí? Procesan muestras, emiten informes y nadie más. Somos súper poquitos. Como que a nadie le gusta esto. Es raro porque a mí yo lo encuentro muy atractivo, pero son muy pocos los que se dedican a esto.
Así que ahí, chicos, tienen un campo muy fecundo a quienes se quieran dedicar a la patología. Hay muchas posibilidades de que les vaya bien, porque, y de hacerlo bien también, porque hay pocos veterinarios que se dedican específicamente a esto, ¿ya? Hay muchos más clínicos, veterinarios muchos más clínicos, que les gusta atender al paciente, dar tratamiento, en fin. Por lo tanto, siempre lo que vean acá, traten de comentarlo con los profesores de otros cursos, que ustedes ya conocen a sus profes, a los clínicos principalmente, ¿ya? Para que vean esa visión también y les den también ese punto de vista. Porque aquí lo que vamos a ver es lo concreto. Pero esto siempre se va manejando con la parte clínica de la medicina. ¿Sí? Miren, este es el aspecto que tiene un melanoma. Ahí estamos viendo todas estas células que se ven, estas manchas oscuras que vemos aquí en la muestra histopatológica, corresponden a los melanocitos que han invadido la capa de la dermis. Ya no lo vemos solamente en el epitelio, que sería la porción superior más celeste de la muestra, más rosada, perdón, de la muestra. Sino que ahí yo creo que ustedes logran distinguir cuál es el epitelio y cuál es el conectivo. Aquí con la flechita, aquí vemos la capa epitelial y aquí todo esto es conectivo, de aquí hacia abajo. Y aquí vemos la invasión del tejido conectivo y el crecimiento de estas células en el conectivo, donde van a formar nidos celulares. Y ahí vamos a ver nosotros perfectamente a los melanocitos. Lo podemos ver de manera estrellada, fusiforme. Vamos a verlo de distintas formas. Si no lo podemos distinguir del carcinoma, que era el otro tipo de neoplasia que les había comentado, porque no está teñido, ¿verdad? El amelanótico o el amelanocítico no se tiñe, que es lo que ustedes están viendo acá. Este es un melanoma amelanótico. Fíjense que no tiene pigmentación. Esta es la pigmentación del labio del perro, de la encía. Esta es pigmentación normal. En cambio, este es el tumor y no está pigmentado, comparado con el otro tumor. Ustedes dirán, chuta, entonces, ¿cómo lo diagnostican ahí los patólogos para darme una descripción? Porque se utilizan marcadores inmunológicos, ¿ya? Se utiliza inmunohistoquímica. Cuando queda la sospecha de que no es un carcinoma de célula escamosa y si y poder distinguirlo de otro tumor de células redondas. Porque hay neoplasias de células redondas, como por ejemplo el histiocitoma, que es una neoplasia que se origina en el conectivo, y tiene una evolución distinta al mastocitoma. Para eso se utilizan marcadores inmunológicos. Entonces la muestra se procesa con inmunohistoquímica. Y los marcadores inmunológicos más utilizados son los de vimentina. ¿Bien? Vimentina, que es voy a escribirlo acá. La vimentina es un filamento intermedio específico de ciertos tipos celulares y los melanocitos tienen estos filamentos de vimentina, bien, de parte de su citoesqueleto. Entonces lo que hacemos con la inmunohistoquímica es poder ver y teñir esta proteína que forma estos filamentos, la vimentina, y por eso se puede diagnosticar. Si sale positivo es porque sí, es un melanoma derechamente, ¿ya? Aunque no le veamos color. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Pasamos al esófago. Y antes del esófago, vamos a mencionar otro tumor que también se genera en la cavidad oral, y les pido a ustedes que busquen información, pero también lo quiero mencionar, que es el fibrosarcoma. ¿Se acuerdan que al principio veíamos esta fibrosis de la cavidad, de las encías? O este crecimiento fibrótico de las encías que estaba al principio de las neoplasias. En el caso del fibrosarcoma, eso lo vamos a describir como una alteración de tipo maligna, ¿ya?
Distinto de la hiperplasia fibrosa, nunca la confundan. La hiperplasia gingival o el épulis son de tipo benigno. Sin embargo, el fibrosarcoma es el segundo más agresivo de los tumores después del melanoma. ¿Ya? No sé si ustedes, los melanomas también pueden ser cutáneos, ¿sabían ustedes? Estos lunares que crecen, por eso los lunares son bien peligrosos y hay que observarlos, porque los lunares hay que, cuando salen de repente y cuando crecen muy rápido, y sobre todo si tienen bordes irregulares o tienen estos levantamientos irregulares, son de vigilancia. ¿Sabían? ¿Lo habían escuchado eso? ¿Alguien tiene lunares? Sí. No. Los que crecen en la piel tienden a ser, o los cutáneos, tienden a ser más benignos, pero igual son de cuidado, digamos, son de observación, ¿ya? Pero los que aparecen en superficies húmedas, como estos que estábamos viendo acá recién, estos son ya los malignos. Bueno, el fibrosarcoma, como les comentaba, que es la última neoplasia, que no la escribí acá, pero se las quería comentar, es un tumor agresivo, maligno, pero común en los gatos. Si bien este es común en los perros, el melanoma, el fibrosarcoma es común en los gatos. ¿Sí? Puede crecer en la encía o puede crecer en cualquier superficie de la cavidad oral. Estas superficies húmedas hablamos de la cavidad oral, y está relacionado a un crecimiento del tejido conectivo, ¿sí? De los fibroblastos del tejido conectivo. ¿Ok? En este caso, la forma de diferenciarlo también va a ser inmunistoquímica. También va a ser la inmunistoquímica para buscar marcadores de pimentina, pero en los fibroblastos ahora. Por eso me acordé de la pimentina, este tipo de fibros de neoplasia. ¿Bien? Son positivos a pimentina, pero en los fibroblastos. Ya. Pasamos, seguimos avanzando por el tracto digestivo y llegamos al esófago. En el esófago también vamos a tener alteraciones tanto congénitas, inflamatorias y neoplásicas. ¿Ya? Y yo, acuérdense que al principio les dije que les iba a mencionar las más importantes de cada una. No vamos a ver todo, sino que vamos a ver las más importantes, las más comunes de cada una de las alteraciones. Son raras, cuando hablamos del esófago, son raras las alteraciones que podemos encontrar del punto de vista congénitas, ¿sí? Aquí dice, anomalías congénitas son raras en animales domésticos, siendo las más frecuentes las congénitas. No, las anomalías esofágicas son raras, pero la presentación congénita es importante de considerar. Me quedó mal escrita esa frase. ¿Ya? Principalmente los trastornos de esófago van a obedecer a cambios inflamatorios, neoplásicos, químicos, físicos, más que congénitos, ¿ok? Entonces, los congénitos no es lo más común, pero podría haberse algunos trastornos principalmente de otro tipo, como por ejemplo los causados por perforaciones, por obstrucciones, los cambios de superficie epitelial o las úlceras esofágicas que pueden estar provocadas por regurgitación o vómito, trastornos inflamatorios, ¿sí? Que también pueden ser como consecuencia de la regurgitación o vómito, o pueden ser por algún agente directo, como el Fusobacterium, que lo vimos anteriormente. Ayer habíamos hablado de Fusobacterium, ¿se acuerdan? Proliferación de virus o crecimiento por causa de origen viral,
hongos también. Y los neoplásicos también van a ser aquí los principales, va a ser el papiloma, el carcinoma y el fibrosarcoma. Van a ser los más comunes. ¿Ya? Una de las características que se presentan, una de las alteraciones características presentadas en animales domésticos, aquí lo vamos a tener, ¿por qué me quedó abajo eso? Tengo que correr este cuadrito hacia arriba. Aquí. Ahora había bajado, no sé por qué. Ya aquí, ya, ahí sí. Es el megaesófago, también llamado ectasia esofágica. ¿Ya? Ectasia o éctasis esofágica o megaesófago. Es común en el canino, donde se presenta con mayor frecuencia. Tiene un componente hereditario, finalmente se presenta en perros de pastor alemán, en setter irlandés, en galgos, y corresponde a un trastorno que tiene que ver con la denervación idiopática o sin causa aparente del nervio vago, ¿sí? Que va a producir indigestión vagal y miastenia. ¿Qué es la miastenia? Es una falta de tonicidad muscular, ¿ya? Se puede producir acalasia, que es una relajación del esfínter esofágico producto de esta denervación, ¿sí? Y eso va a producir que al estar relajado el esfínter, los animales tienden a presentar regurgitación, ¿sí? Regurgitación, que quiere decir que los animales ingieren alimento y este alimento vuelve a la cavidad esofágica, un alimento no digerido. Esa es una diferencia entre regurgitación y vómito. El vómito es cuando el alimento ya está digerido, procesado, por lo tanto el contenido es muy ácido. Pero la regurgitación en el animal no alcanza a digerir y elimina el alimento que consumió. ¿Ok? Va a variar dependiendo en la cantidad de regurgito que tenga en la superficie. Igual va a provocar alteración en el epitelio. Puede producir primero un cambio epitelial a nivel metaplásico o displásico o neoplásico. O también puede producir esofagitis o una irritación del epitelio, que es lo más común que se produzca en los megaesófagos. La esofagitis lleva como consecuencia, o esta inflamación lleva como consecuencia una úlcera esofágica, y estas úlceras son las predisponentes a sufrir de neoplasias, ¿ya? En la reparación, este tejido dañado tiende a modificar su estructura y tienden a ser neoplasia este órgano. Entonces, vamos a ver que es un trastorno principalmente idiopático, que tiene que ver con esta relajación de la musculatura. También se ha denominado que en razas donde persiste el cuarto arco aórtico, ¿sí? Está relacionado con una persistencia del cuarto arco aórtico, se da de manera congénita. Y los animales que tienen esta alteración sufren de neumonía por aspiración. Este megaesófago puede ser, o sea, descrito de dos maneras, como de manera congénita o de manera adquirida. Ahí tenemos los dos cuadritos. Se presenta en distintos tipos de animales, lo podemos ver en animales mayores o en animales menores. Tenemos un megaesófago congénito o idiopático, también llamado, que es el primero, que puede ser secundario a trastornos como por ejemplo la miastenia gravis, arcos aórticos persistentes, ¿sí? Y estos se observan en animales al destete, cuando están recién alimentándose los individuos por sí mismos.
o en etapas de lactancia, se pueden... sospecha de megaesófago es cuando hay regurgitación, fijo, ¿ya? En estos animales. El otro es el trastorno de tipo adquirido o un megaesófago adquirido, que aquí los animales pueden haber nacido completamente sanos, pero con el transcurso de su vida pueden desarrollar diferentes trastornos, como por ejemplo alteraciones neuromusculares, ¿sí? Alteraciones neuromusculares, obstrucción esofágica o haber presentado diversos cuadros de esofagitis, el hiperadrenocorticismo, una de las características, por ejemplo, del síndrome de Cushing es el megaesófago, ¿sí? Entonces pueden haber dos presentaciones de este megaesófago. El diagnóstico va a ser generalmente directo, observación directa, o también puede ser con imagenología, donde los animales van a hacer estas radiografías varicadas o de contraste, que también se conocen. ¿Han visto alguna vez alguna radiografía de contraste para diagnosticar alguna alteración? ¿Alguien ha visto alguna radiografía con varios? ¿Una radiografía de contraste o no? Creo que en farmacología el profe nos mostró una. ¿Vieron? A ver, vamos a buscar a ver si pillamos algo. Veamos si podemos encontrar aquí en el buscador algo que nos sirva. Veamos. Vamos a abrir aquí. Veamos. Bien. Hay imágenes de megaesófago. Estas son radiografías contrastadas de megaesófago. Aquí tenemos algunas. Miren. ¿Ven eso de... ay, chuta. Ahí. Aquí vemos una radiografía de contraste. Entonces, se da a ingerir al animal una sustancia, un líquido que en su contenido, en su componente tiene yodo, bario, perdón, que es el componente radiactivo, que se va a ver después. Ah, aquí esta página tiene muy buenas imágenes. Es de aquí esto. Ya. Aquí. Y después de un tiempo de haberle dado esta solución con bario, se toman las muestras y el lumen del esófago, donde no está la dilatación, se aprecia como una línea, como lo vemos acá. Porque el esófago es un órgano que tiene un lumen casi siempre, bueno, pero no casi, siempre contraído, ¿ya? Colapsado, no está dilatado, porque es un órgano bien muscular. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el esófago, este es el lumen de la tráquea, ¿ya? Aquí vemos el esófago, ¿sí? Y aquí vemos cómo se empieza a ver una dilatación en este esófago. Y miren aquí, va creciendo la dilatación y aquí se ve un saco o un divertículo en el esófago. Todo esto es el grosor entonces que tendría el esófago, esto que está aquí. Y aquí se está llegando al estómago. Y aquí está el contenido en el estómago. Entonces, esta es la dilatación, que si se fijan es bastante grande comparado con el volumen que tenemos acá. Entonces, el megaesófago lo vamos a poder observar en distintos segmentos esta dilatación del lumen la podemos ver en distintos segmentos, ¿ya? La acalasia, que sería la relajación del esfínter, va a hacer que se produzca esta regurgitación o vómito, que es este paso del contenido de estómago a esófago. ¿Sí? Y la dilatación, como yo les comentaba, va a ser en el tercio inferior principalmente,
con una estenosis esofágica que va a ser principalmente los segmentos superiores. Vemos estenosis o esta estrechez del esófago está presentada más en los segmentos superiores y la dilatación en los segmentos posteriores. ¿Les quedó claro? Miren aquí, hay otra imagen, eso ya es bastante más. Miren. Miren esta dilatación gigantesca de todo el esófago. Aquí también se puede ver en esta radiografía. ¿Ya? ¿Profe? Sí. ¿Y la regurgitación tiene que ser solamente de alimento o puede ser igual de agua? No, cualquier cosa. Cualquier cosa que el animal haya ingerido va a regurgitar o la va a devolver. Ya puede ser agua, puede ser generalmente cuando son en los cachorros obviamente va a haber que devuelven como la leche, el calostro. En los humanos por lo menos se da esta regurgitación en los bebés, pero es producto de una sobrecarga del estómago. ¿Ya? Es una irritación del estómago. Esta dilatación produce este reflejo del vómito y hay regurgitación en los bebés, pero no está relacionado con el megasófago. Aquí vamos a tener regurgitación en cualquier momento, aunque haya recién consumido algo el animal, vamos a tener esta regurgitación. Así que conocí a un perrito que siempre al tomar agua, siempre devolvía el agua. Bueno, eso puede ser es sospechoso. Eso es una sospecha podría ser megasófago. Ahora lo que hay que hacer es poder examinar al paciente, ¿verdad? Tomarle radiografías, que es lo primero que se hace, radiografía contrastada, porque lo que puede ser es que a lo mejor el volumen de agua que ingiere el animal es muy, muy elevado y produce una sobrecarga estomacal, que eso va a tener como consecuencia el vómito o la regurgitación. Pero son de cuidado. ¿Ok? Vamos a ocultar. Okay. ¿Están viendo la presentación todavía, verdad? Creo que sí. Sí, profe. Ya. Bueno, la esofagitis son casi siempre de tipo inespecíficas. Van a estar acompañados, o sea, van a estar ocasionadas por distintas cosas. Por lo tanto, se habla de alteraciones misceláneas. ¿Ya? La esofagitis corresponde en estricto rigor a una inflamación del esófago, que puede tener causas bien inespecíficas, como por ejemplo una obstrucción en el esófago va a producir esofagitis, la regurgitación, el vómito, también va a producir esta alteración. Y una de las características, chicos, que tiene el esófago, como es un órgano muy muscular y tiene una gran cantidad de tejido también conectivo, es que el esófago es un órgano bien sensible del punto de vista digestivo. ¿Sí? Este tubo es bastante sensible en algunas especies, como por ejemplo en los felinos. Los felinos son especies que generalmente sufren de esofagitis por cualquier cosa. Entonces, esa es una de las causas por las cuales a los felinos nunca se les dan pastillas, por ejemplo. El tratamiento en los felinos tiene que ser siempre algo líquido, que tienen que ingerir alguna sustancia, pero líquida, o gel, más que una tableta, una pastilla. ¿Por qué? Porque la erosión o la esofagitis en los felinos repara muy mal. Cuando se producen daños a nivel del epitelio, el tejido conectivo tiende a crecer de manera exuberante. Se produce un crecimiento exagerado, por así llamarlo, de la fibra. Por lo tanto, como consecuencia de esa reparación, podemos tener una estenosis esofágica, que es o una esclerosis esofágica, que es como un endurecimiento de la pared del esófago, donde va a costar que se dilate. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. En los gatos generalmente no se dan ni alimentos muy duros, ni fármacos en presentación de tableta, por ejemplo. ¿Habían escuchado ustedes eso?
los garitos. Bueno, los gatos son bien especiales para varias cosas. Pero dentro de eso, el punto de vista patológico en el esófago es bien importante. Solo nos ha tocado, y en las conversaciones que hemos tenido con los doctores en clínica, es ese. Ahí vemos, por ejemplo, un trozo de astilla de hueso que puede producir un cuerpo extraño, ¿verdad? En animales mayores, la esofagitis puede estar producida por fibras vegetales que erosionan el tejido. Otros, alteraciones inflamatorias, pueden estar relacionadas a infecciones virales, como por ejemplo en peste bovina se pueden ver, puede haber herpes virus, calicivirus, en rinotraqueitis infecciosa, también se puede apreciar úlceras esofágicas, ¿sí? Por el reflujo, como lo vimos anteriormente, la esofagitis puede ser secundaria a una calasia esofágica, secundaria a regurgitación y a vómito, y corresponde a esta inflamación y destrucción de la mucosa esofágica. ¿Bien? Puede haber esofagitis por proliferación de microorganismos, como por ejemplo cándida, candidiasis, que es común en los cerdos. Se puede observar candidiasis. También esto se da en animales que son inmunodeprimidos. ¿Ok? Digamos. Entonces, importante también, hay migraciones larvarias que también pueden producir dentro del ciclo del parásito. Hay ciertas migraciones larvarias, como gasterófilo, que pueden causar esofagitis. Y van a poder ustedes ver lesiones hemorrágicas como lo que están viendo ahí de manera lineal. Estas hemorragias lineales que se ven ahí en la imagen de la izquierda es producto de migraciones parasitarias en la mucosa del esófago. Por eso, ¿se acuerdan cuando el doctor examinaba la cavidad oral y hacía este recorrido por el esófago? Es importante mirar cómo se encuentra la superficie del esófago, ¿ya? La superficie tiene que ser lisa, brillante, rosada. Puede tener pliegues, como lo ven ustedes en la imagen de la izquierda, que se ve mejor los pliegues del esófago. Eso es normal ver esos pliegues, pero no se puede ver de ningún punto de vista, no se puede ver de una coloración negra. Eso nos tiene que llamar la atención. Ya las coloraciones negras, las superficies, por ejemplo, erosionadas, como lo vemos en la imagen del medio. Focos hemorrágicos, como los que estamos viendo aquí, también son importantes de observar. Y en cuanto a las neoplasias esofágicas, es muy similar a lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Van a ser también, vamos a presentar carcinoma de célula escamosa, podemos encontrar papilomas también en esófago. Muchas veces estas van a ser consecuencia de neoplasias que se originan en la cavidad bucal. Son raras de encontrar, pero se pueden presentar estos, aunque una de las más comunes son las neoplasias del tipo muscular, que vamos a encontrar en esófago, y el linfoma. ¿Ya? ¿Consulta? ¿No? Ya. Las neoplasias de tipo muscular la vamos a ver de aquí en adelante en todos los segmentos del tubo digestivo como unas neoplasias que se puedan presentar de músculo liso, que se llaman, voy a entrar acá, los leiomiomas. ¿Ya? Son bien comunes, este tipo de neoplasia, las leiomiomas. Bien, estas neoplasias esofágicas van a producir principalmente regurgitación, son causa de regurgitación. Podemos encontrar papiloma, fibrosarcoma, ya les mencionaba, como una de las presentaciones típicas de neoplasia en este órgano, siendo las más comunes las de músculo liso y
los fibrosarcoma, linfoma, como los más comunes de todos. Se van a poder apreciar tanto a nivel intraluminal, o vamos a poder ver estas masas o levantamientos del tejido a nivel de la superficie mucosa, o también podemos ver masas en la pared que corresponderían, por ejemplo, a estas masas tumorales de músculo liso que son los leiomiomas. Bien, aquí estamos viendo un papiloma en esófago bovino. Fíjense que aquí se ven lesiones múltiples, muy parecidas a las que observamos en la cavidad oral. ¿Sí? Ahí se ven los pliegues del esófago, que son normal, pero esas masitas que tienen la superficie, esas de color blanquecino, corresponderían a los papilomas esofágicos. ¿Ya? Son de forma irregular entonces y son proyectados hacia la superficie luminal. Y el leiomioma, aquí estamos viendo una imagen del leiomioma que es bastante grande en lo que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Es una masa bastante grande, de gran tamaño. Corresponde a una proliferación de la muscular de la mucosa, en este caso de las células musculares lisas, y que protruye hacia la luz del órgano, produciendo esta obstrucción, produciendo también es causal de regurgitación, ¿ok? Esto, la verdad, yo solamente lo he visto en literatura. Nunca he visto un caso de leiomioma, en esófago por lo menos. En intestino sí, pero en esófago nunca he visto un leiomioma esofágico. Bien. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Profe, Sí, cuéntame. Fernando. la papilomatosis en perros, ¿Ya? usted dijo que eran tumores benignos y que se podían como caer o qué sé yo, los perros pueden pasarlo a llevar y romperlo y de esa forma podría transformarse a un tumor maligno o algo así. A ver, ¿cómo no te entendí, Nicole? Que ¿Cómo, si el perro pierde ese tumor, el papiloma, y ¿Cómo si hay lo una pierde? lesión más... ¿Ah? ¿Cómo si lo pierde? No entiendo esta parte. Si es que se le cae o si es que se pasa a raspar con alguna lata, qué sé yo, porque son perros y hacen cosas de perros. Ya, Entonces, perfecto. si se hacen una lesión, ¿Se lesiona ya? Perfecto. ¿puede de alguna forma influir en el crecimiento de esas células y transformarse en un tumor maligno? No, el tumor va a seguir teniendo las mismas características originales, independiente que si hay una resección quirúrgica o accidental. ¿Ya? Si parte del tumor se desprende de manera quirúrgica o de manera accidental, como lo que tú me estás contando como caso hipotético, no es que se vuelva más maligno. ¿Ya? Va a seguir el mismo curso de la neoplasia original. Uh-huh. Ah, ya, gracias. Ok. Ya, chicos, nos vemos el jueves entonces. Acuérdense, ya tienen que haber decidido quiénes son los voceros de sus grupos. Yo les voy a dar el orden el día jueves de cuáles van a ser los grupos que van a presentar. Y el día jueves tenemos que hacer las presentaciones de los seminarios, ¿ok? Bien, si tenemos consulta. Profe, pero en la presentación del trabajo solamente se expone lo del seminario o algo más. ¿Cómo será? O sea, solamente lo que salía ahí en el caso que nos tocó. Claro. Una persona de ustedes va a tener que exponer acerca del caso que les tocó, con todas las características del caso. Yo les voy a ir manejando las diapositivas, pero uno de ustedes va a tener que ir explicando de qué se trataba, para que los demás entiendan. ¿Ya? Ah, ya. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe.